Ahí les estoy mostrando a su papito Charles Darwin, muy bonito, muy de la casa. Hay una frase muy interesante de un genetista de origen ruso llamado Theodosius Dobzhansky que dice que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. La evolución es un proceso que mucha gente cree entender y que realmente no es comprendido de la manera adecuada. Y normalmente cuando uno pregunta sobre la evolución, siempre le ponen a uno el ejemplo incorrecto de evolución. Siempre le dicen, no, pues imagínese que hubo unas jirafas y esas jirafas entonces tenían que alimentarse de árboles muy altos, entonces ellas estiraban el cuello y entonces las hijas salieron con el cuello más grande, más largo y entonces esas hijas tuvieron que estirarse un poquitico más para llegar más alto a las ramas y entonces tuvieron otra serie de hijos con cuellos más largos. Y ese ejemplo es un mal ejemplo de evolución. Eso no fue lo que dijo Charles Darwin y la idea es obviamente explicarles exactamente cómo es ese proceso. Bien, realmente la teoría de la evolución fue propuesta por dos personas, Alfred Russel Wallace y Charles Robert Darwin. Inicialmente, voy a contar la historia, un poco la historia de Darwin. Vamos a ver si aquí más adelante, aquí tenemos pues como una línea de tiempo más o menos de lo que es la propuesta de la teoría de la evolución. Darwin nace en 1809 en una familia acomodada en Inglaterra. El papá y el abuelo eran médicos, así que era un niño bien, pero él no sabía qué estudiar, no tenía ni idea. Él había ido a la universidad porque quería de pronto ser médico, pero en las clases de anatomía se había aburrido, además le había cogido fastidio a la sangre y a todas las cosas que hacían en la parte anatómica, en los cuerpos que ellos diseccionaban de pronto allá en la facultad, entonces le cogió pereza, y le cogió pereza a la monotonía de las clases de medicina. Entonces él se volaba de las clases y prefería ir a reunirse con otros profesores, con profesores de entomología, con profesores de zoología, de geología. Le sacaba más gusto a coleccionar insectos y hacer ese tipo de cosas que a estar en clase. Ya por allá en 1831, el papá le dijo, bueno hermano, usted, había dos formas de, digámoslo así, de mantener como el prestigio de la familia. O era médico o era cura. Entonces el papá le dijo, bueno hermano, usted no quiere ser médico, usted ya me demostró que no le gusta, usted ya me ha dicho que no le gusta, entonces váyase de cura. Él al principio dijo que sí, pero después en 1831 apareció una oferta. El capitán Fitzroy, que era el que comandaba un barco llamado el HMS Beagle, necesitaba un ayudante del naturalista. El naturalista es como quien dice el biólogo de cabecera pues del barco. Todo eso lo pagaba la corona de Inglaterra, sin ningún problema, o sea que él iba a ir con todos los gastos pagos. Él simplemente iba a ir como el ayudante del naturalista. Listo, él arrancó sin ningún problema. Eh, bueno, arrancó sin ningún problema, no. Tuvo problemas para arrancar. ¿Por qué? Porque el papá no lo quería dejar ir. Obviamente, él llegó y le hizo la propuesta al papá, pero el papá le dijo, no, hermanito, usted ha vagado mucho todos estos años, hágame el favor y se me pone o a estudiar o se me va de cura. Pero él ya no quería hacer ninguna de las dos cosas, obviamente. A él le tocó escribirle o pedirle el favor de que los profesores que él había conocido de entomología, de zoología, y al tío, el hermano del papá, le escribió para que convencieran al papá de que lo dejara ir en ese viaje. Y sí, efectivamente, el único que lo logró convencer fue el hermano, el tío. El hermano del papá fue el único que logró convencer al papá para que él obviamente pudiera hacer ese viaje. Y listo, finalmente lo dejaron ir y fue un viaje bastante interesante, como de unos 5 años. Fueron aproximadamente unos 5 o 6 años de viaje por todo el mundo, pero pasó un acontecimiento crucial en ese viaje, y es que cuando arrancaron en el barco y llegaron a Brasil, a las costas brasileras, y llegaron a las playas brasileras, encontraron mucha selva, y obviamente el clima selvático le dio muy duro al naturalista de cabecera. El naturalista dijo, yo en este viaje no me embarco, yo me devuelvo. Y el tipo se devolvió para Inglaterra. Así que el que quedó de naturalista oficial del barco fue Darwin. Y Darwin hizo un trabajo excepcional porque envió muchísimas muestras de especies al Museo de Historia Natural en Inglaterra.
y se lograron clasificar muchísimas especies que no se conocían. Una vez sucedió eso, él, cuando digo él, estoy hablando de Darwin, él se volvió famoso porque escribió un libro que se llamó Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Y gracias, ese libro fue un best seller de la época, o sea, fue uno de los mejor vendidos de la época. Y, y con eso se volvió famoso, se volvió el biólogo más famoso de la humanidad. Y siendo el biólogo más famoso de la humanidad, alguien llamado Alfred Russel Wallace, el que está aquí al lado izquierdo, en la fotografía izquierda, este viejito, bueno, aquí se ve viejito, pero en esa época estaba muy joven, él estaba en Filipinas y le escribió una carta a Darwin de 6 páginas. Pero antes de hablar de esa carta, voy a seguir hablando un poquitico más de Darwin. Darwin siempre empezó a, digamos, a cavilar un poco sobre la teoría de la evolución, más o menos desde 1838. Y todos los amigos le decían, hermano, publique, publique, publique. Y él no quería publicar. Él decía que siempre le faltaba algo, que él estaba haciendo un borrador de la teoría. Y tenía un borrador de 400 páginas. En 1858 recibió esa carta de 6 páginas que les digo yo, de Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace no lo conocía a nadie, pero él escribió a Darwin porque era el más conocido de todos. Y en esas 6 páginas él le resumía la teoría de la evolución a Darwin. Darwin se quería morir literalmente porque, pues obviamente él no se imaginó que alguien tuviera la misma idea que él y que la desarrollara o que la resumiera de una manera tan efectiva en una carta de 6 páginas. De tal modo que él no sabía qué hacer, le pidió consejo a uno de los grandes amigos de él, a Asa Gray, y Asa Gray le dijo, no hermano, no se estrese, mire, y a Hook, y ellos le dijeron, vea, no se estrese, lo que debe hacer usted es escribirle a ese muchacho y dígale que ustedes van a publicar un artículo corto en el Royal Society, pero que usted tiene un libro ya de 400 páginas para publicar, y mire a ver si publica ahora sí. Entonces el tipo en medio de la presión se dio cuenta que le tocaba publicar. Estas son partes o son copias, digámoslo así, de lo que le escribió Alfred Russel Wallace a Darwin y, digamos, un abstract de lo que era o de lo que fue la teoría de la evolución que ellos propusieron en el Royal Society. En esa época, publicaba un artículo, el autor del artículo o los autores del artículo tenían que ir hasta la Real Sociedad de Londres y leer el artículo frente a todos los demás científicos. Pero Darwin estaba enfermo y Alfred Russel Wallace estaba en Indonesia, así que le tocó ir a un amigo, a un gran amigo de Darwin, a leer el artículo. Y en esa época eso era normal porque finalmente ponía sus ideas y los científicos o le daban palo a las ideas o lo aplaudían. Y según los registros históricos no pasó ni lo uno ni lo otro, o sea, la teoría pasó totalmente desapercibida. Lo que no se sabe en ese entonces es si en ese momento la teoría fue mal entendida o simplemente les pareció una idea ridícula. Entonces la descartaron y nadie le dio palo ni a Darwin ni a Alfred Russel Wallace. Un año después, eso fue en 1857, pero un año después, en 1858, por acá, aquí no aparece 1858, aparece ya 1859, pero en 1858 ya Darwin publica El origen de las especies en noviembre de 1858 y se agotó, fue un best seller, se agotó inmediatamente. Y eso fue pues algo muy bueno para Darwin porque vendió todos sus libros, pero al mismo tiempo tuvo muchos detractores, muchas personas que obviamente no creían en su teoría. Yo, por ejemplo, particularmente me leí la 6ª edición del origen de las especies y en la 6ª edición él era un tipo muy juicioso, entonces le contestaba, como en esa época no había correo electrónico y nada de estas cosas, él contestaba las cartas que le llegaban contradiciendo su teoría, él las contestó en el libro. Entonces la 6ª edición tiene muchas referencias a cartas que él recibía de un tipo de apellido Mivart, que fue un crítico muy, muy fuerte que tuvo Darwin, entre otros, ¿no?
Ya posterior a eso, pues obviamente ya en 1855 y por otro lado, por allá en República Checa, lo que hoy se conoce como República Checa, una población chiquita llamada Brunn, Gregorio Mendel, este monje que no hacía nada, porque los monjes no hacen nada en los monasterios realmente, pues como él había presentado 2 veces el examen para poder ser profesor, no pasó, o sea, perdió los exámenes las 2 veces que se presentó. Entonces se dedicó a trabajar en una huerta y con esa huerta sembró los famosos guisantes o las arvejas, y con esas arvejas pues él propuso, después de 1600 experimentos y un montón de datos matemáticos que tenía, propuso por primera vez 2 leyes genéticas, y ese es Gregorio Mendel. Nosotros ya conocemos obviamente lo de la herencia mendeliana, seguramente ustedes en el colegio les explicaron cómo era la segregación y cómo era la meiosis, y entonces lo que hacían los cuadritos de Punnett con los homocigotos y los heterocigotos, bueno, en fin, haciendo los cruces y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, hubo algo particular, y fue que Mendel y Darwin nunca se conocieron, nunca se conocieron y nunca supieron el uno del trabajo del otro. Así que nunca estuvo ligada la genética con la evolución. En 1882 muere Darwin, más o menos en 1886 muere Mendel, y el trabajo de Mendel quedó totalmente sepultado. O sea, solamente hasta 1900 volvieron a encontrar los trabajos de Mendel y reivindicaron, digámoslo así, el nombre del monje, porque había muerto prácticamente en el olvido académico, en el olvido, pues su fama mundial se acrecentó fue después de 1900 para acá. Y Darwin pues ya tenía muchísima fama, pero nunca pudieron reconciliar la genética con la teoría de la evolución. Eso vino ya tiempo después. Más o menos entre 1936 y 1947 se realizó lo que se llamó, o lo que se denomina, la síntesis moderna, o lo que se conoce hoy en día como neodarwinismo. Varios, digamos, autores, entre ellos Ronald Fisher, Sewall Wright, eh, J.B.C. Haldane, Stebbins, George Gaylord Simpson, bueno, una cantidad de gente aportó las bases para poder, digámoslo así, reconciliar la genética de Mendel con la teoría de la evolución de Darwin, y hoy en día se conoce como genética de poblaciones, también se conoce como biogeografía, y gracias esas nuevas ciencias, digámoslo así, podemos estudiar la evolución de las especies hoy por hoy. Obviamente ya en 1953 apareció la estructura de la doble hélice del ADN, y eso nos permitió obviamente conocer el código genético, saber exactamente cómo iban los genomas y estudiar a mayor profundidad la parte genética y relacionarlo con, valga la redundancia, con mayor profundidad en la parte evolutiva. Esa, digamos, es como la historia alrededor de Darwin y de Alfred Russel Wallace. Sin embargo, ellos dos tuvieron, a pesar de que con la teoría de la evolución, se separaban en otros temas. Por ejemplo, Darwin propone la selección sexual. Para Alfred Russel Wallace era un sinsentido pensar que un animal tuviera sentido de la estética y pudiera seleccionar, digámoslo así, o una hembra pudiera seleccionar un macho con el cual aparearse simplemente porque era bonito o porque cantaba bonito. Pero la gente solamente veía la superficie, no estaba, como nos dicen particularmente, uno ve el árbol, pero deja de percibir el bosque. Eso fue lo que le sucedió. Pero Darwin tenía razón. Hoy en día hay muchos estudios sobre selección sexual, y más adelante vamos a ver uno de ellos, donde obviamente queda muy claro, son las hembras las encargadas realmente de seleccionar al macho. Y ocurre en todas las especies, incluido el ser humano, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, y ahí les dejo ese dato. Todos estos personajes que ustedes ven acá fueron quienes aportaron a la síntesis entre la genética de Mendel y la teoría de la evolución de Darwin. Eso permitió la propuesta de la genética de poblaciones, de los estudios de especiación, y hoy en día se conoce como biogeografía. Eso sucedió más o menos entre 1830 y 1940. Fue la primera tanda de científicos que trataron o que digamos propusieron cosas nuevas para la teoría de la evolución y la complementaron. Y de 1940 a 1970 también ocurrió otra tanda con W. D. Hamilton, con Ernst Mayr, con John Maynard Smith,
y George Gaylord Simpson propusieron otras tantas cosas que permitieron ya conocer de primera mano cómo era que trabajaba el proceso evolutivo. Bien, hoy en día podemos comparar secuencias del genoma, de los genomas, y utilizar relojes moleculares para saber cuándo sucedió la especiación, es decir, cuando dos especies, por ejemplo aquí tenemos la especie A, y tenemos la especie C y la especie B, cuando compartieron un ancestro común. ¿Cierto? Hoy en día, por ejemplo, nosotros sabemos que compartimos un ancestro común con los chimpancés hace aproximadamente unos 4.5 millones de años. La gente normalmente confunde tanto la teoría de la evolución que mucha gente le dice a uno, venga, es que nosotros no venimos de los simios. No, nosotros no venimos de los simios. Ellos y nosotros somos primos y ellos y nosotros tuvimos un ancestro común hace un tiempo atrás, en este caso 4.5 millones de años. Con los gorilas y los orangutanes tuvimos un ancestro común hace aproximadamente unos 7 u 8 millones de años. Todos son primos nuestros, pero nosotros no venimos de ellos. Aquí tenemos dos premisas que son como los motores de la evolución. Una es el azar, esto lo propuso Jacques Monod, premio Nobel de Fisiología, porque este fue el que descubrió junto con François Jacob, descubrió cómo era que se expresaban los genes por allá en la década de los 60. Pero él propuso, hay un librito de él que se llama El azar y la necesidad, muy interesante, es un poquito viejo, pero es muy interesante, donde él plantea que la evolución se alimenta de estas dos cosas, del azar. ¿Qué significa el azar? Las mutaciones en el genoma. Todos hemos escuchado hablar de las mutaciones. Cuando se habla, por ejemplo, cuando se escucha hablar de los microorganismos, ustedes que vieron microbiología conmigo, saben que los microorganismos mutan para hacerse resistente a los antibióticos. Y esas mutaciones suceden al azar. Ese es el componente aleatorio de la evolución. En ese sentido, la evolución es ciega. ¿Y cuál es la necesidad? La necesidad de los organismos de adaptarse. Si la mutación le sirve al organismo para adaptarse a un medio ambiente específico, excelente. ¿Qué va a pasar? Que el organismo va a sobrevivir, va a dejar más descendencia y va a sobrevivir. En caso de que la mutación no le sirva para adaptarse, ¿qué va a suceder con ese organismo? Morirá, se extinguirá, irremediablemente dejará menos descendencia y al final terminará extinguiéndose. Entonces, la evolución se alimenta un poco del azar, que es la parte ciega de la evolución, y la necesidad, que es la adaptación a los diferentes ambientes, ¿cierto? En ese sentido, la evolución es direccional, es ciega, pero direccional. Es una cosa un poquito extraña, pero eso sucede. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Usted piense en un oso polar. Cuando uno piensa en un oso polar, uno piensa en un oso de más o menos unos 3 metros de alto cuando se paran en dos patas, que es un depredador brutal, que tiene una piel supremamente gruesa y que además de eso es capaz de reservar una gran cantidad de grasa. Entonces yo le pongo esto, listo, el oso polar tiene entonces mutaciones que le permiten sobrevivir en ambientes extremos de frío como el Polo Norte, ¿cierto? Pero ponga el oso polar en el desierto del Sahara. ¿Qué pasará? ¿Qué le sucederá a ese pobre animal? El animalito obviamente no está preparado, no está preparado fenotípicamente ni genotípicamente, es decir, sus genes no tienen mutaciones para sobrevivir en un ambiente extremo de calor y sin agua como lo es el Sahara. Entonces son muy importantes las mutaciones y las mutaciones son las adecuadas en ese momento para adaptarse, el animal perfectamente va a sobrevivir y va a dejar mayor descendencia, ¿sí? Pero si las mutaciones no son las adecuadas, nunca se podrá adaptar, no dejará mayor descendencia, por tal motivo, lo más probable es que se extinga. Así que estos dos son motores de la evolución, el azar de las mutaciones y la necesidad de adaptación. Bueno, ¿qué mecanismos funcionan o qué principios básicos funcionan en la evolución? Pues el principio básico es que los organismos cambian constantemente. Eso lo podemos observar fenotípicamente. Cuando decimos fenotípicamente es porque son los rasgos exteriores que podemos observar de esos animales y de nosotros mismos, ¿cierto? Para Darwin fue una revelación los pinzones.
digamos que estos son unos pajaritos que él encontró por allá en las islas de Galápagos. La gente cree que cuando él llegó a las Galápagos y vio las iguanas y vio las tortugas, él se le ocurrió la idea de la evolución. No, a él se le ocurrió la idea en parte fue porque él entendió que era lo que estaba pasando con los pinzones. Las Galápagos son islas muy pequeñas, es un archipiélago muy pequeño, lleno de islas, digamos así, muy pequeñas, volcánicas, y en esas islas, a pesar de lo pequeñas, encontró pinzones, o sea, estos pajaritos de especies distintas. Y esos pajaritos eran distintos de los que había en el continente, o sea, hacia el Ecuador. Y él se puso a pensar, bueno, ¿cómo así? A ver, si yo tengo varios pinzones de distintas especies en un lugar tan estrecho como la isla Galápagos, ¿quién los trajo hasta acá? ¿Cómo pudieron llegar hasta acá? ¿Y cómo pudieron lograr eh, unas adaptaciones tan interesantes? Porque había picos, por ejemplo, si usted se pone a mirar este pinzón, el pico de este pinzón es un pico, digámoslo así, adaptado para comer semillas grandes, para poder triturar las semillas como los girasoles. Pero si usted, por ejemplo, se fija en este pico, que es un poquito más alargado, más estrecho, es un pico típico de un pájaro insectívoro. Y este pinzón lo más probable es que caza insectos. Y así pueden encontrar picos distintos, de distintos tamaños, de distintas formas, adaptados a nichos ecológicos distintos. O sea que digamos que la evolución en ese sentido es creativa, a pesar de que hay muy poquito espacio, se pueden generar especies nuevas dependiendo de el tipo de alimento que consuman o el tipo ¿cómo se dice? De reproducción que tengan, en fin, o la época reproductiva que tengan. Eso le permite a la evolución, digamos, generar nuevas especies. Una de las características también que tiene la evolución, aparte del cambio gradual, es la ascendencia o lo que conocemos como el antepasado común o el ancestro común, que ya les había explicado. Normalmente, gracias a esos ancestros que se conocen como eslabones perdidos, mal conocidos como los eslabones perdidos, pues van a dar origen a ramas evolutivas tan grandes como estas que estamos viendo acá. El primer árbol evolutivo lo dibujó Darwin en una de sus libretas. Esta es una libreta de Darwin, esta es la letra de Darwin. Si ustedes se fijan, él propuso un árbol sin una raíz, sino que es un árbol que tiene muchísimas ramas con algunos bloques. Aquí tenemos un bloque A, un bloque B, un bloque C, un bloque D, donde explica que obviamente en esos bloques hay especies muy parecidas entre sí, pero que se diferencian con otras especies que están más alejadas. ¿Sí? Por ejemplo, digámoslo así, nosotros podríamos estar aquí, que somos los seres humanos, y las aves pueden estar por acá, que las aves no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. De hecho, el único dibujo que hay en el origen de las especies es este que ven acá. Este es el único árbol, digámoslo así, de la vida que propone Darwin sobre las probables acciones de la selección natural y la supervivencia de los más aptos. Está en el capítulo 4 del origen de las especies. Es el único dibujo que tiene el libro de Darwin. La especiación, es decir, la formación de nuevas especies. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, muchas mariposas. Todas las mariposas usted, pero si usted se va a los detalles, no solamente por el color, por la forma, sino también por los hábitos que tenga la mariposa, las flores que frecuenten, la forma reproductiva que presenten o el tiempo de reproducción, pues obviamente estaremos hablando de especies totalmente distintas. Lo más probable es que por allá hace unos 300 millones de años emergió algún ancestro común de todas las mariposas que conocemos hoy en día, que es lo más probable. De hecho, de eso lo mencionó Neil deGrasse Tyson hace poco en uno de los capítulos de Cosmos que pasaron por Nat Geo. Otro de los eventos, digámoslo así, que caracterizan la evolución es que los cambios son graduales, son pequeños. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar de primera mano cómo se ha hecho para entender más o menos la evolución de las ballenas. Hace unos cuantos millones de años existía este cuadrúpedo terrestre llamado el Helomérix. Pero si ustedes se fijan, el Helomérix se comprimió, parecía como una especie de cocodrilo, porque es mucho más achatado, las extremidades eran un poco más cortas, la cabeza era un poco más alargada, con unos dientes bastante promisorios, y tenía una cola un poco más larga, y a esto se le conoció como el Ambulocetus.
Posterior al Ambulocetus, parece ser que apareció el Rhodocetus. Ya el Rhodocetus era un mamífero que no solamente era terrestre, sino que ya entraba al agua y era capaz de nadar muy bien. Después del Rhodocetus apareció el Dorudón. El Dorudón, como ustedes pueden observar, ya tiene extremidades mucho más cortas y prácticamente han desaparecido las extremidades posteriores. Desarrolló una columna bastante fuerte. Si ustedes se fijan, las ballenas, los delfines, las marsopas, todos estos mamíferos acuáticos no nadan como los peces o los tiburones de esta manera, sino que nadan de arriba hacia abajo, como cuando el ser humano hace el estilo mariposa, de la misma manera. El mamífero que volvió al agua nada de esa manera, mientras que los peces nadan de lado a lado, mueven la cola de lado a lado para que lo analicen. Finalmente aparece el Fochena. El Fochena ya prácticamente es muy similar a las ballenas que conocemos hoy en día. Si ustedes observan, ya no hay pelvis ni hay miembros posteriores, solamente unos miembros anteriores que probablemente ya se estén convirtiendo en aletas. Y por último, pues vemos lo que conocemos hoy como la ballena azul. Ustedes pueden observar que no tiene extremidades posteriores, que solamente, bueno, aquí desafortunadamente esta viga no nos deja observar la estructura ósea de las aletas, pero miren ya, no tienen dientes, porque las ballenas no tienen dientes, algunas, bueno, excepto las orcas que son cazadoras y los delfines, pero de resto no hay dientes, digámoslo así. La ballena azul o la ballena jorobada, la yubarta, son ballenas que normalmente lo que hacen es filtrar el agua y consumir plancton y zooplancton. Entonces pueden observar aquí les mostré el paso a paso gradual de cómo un mamífero terrestre de 4 patas se convirtió en un mamífero acuático, totalmente acuático, prácticamente sin patas, sino con aletas. La selección natural es el proceso, digámoslo así, por excelencia que define la evolución. La selección natural la podemos, digámoslo así, definir como las diferencias en las tasas de reproducción y de supervivencia. Eso significa que hay poblaciones que pueden dejar mayor descendencia que otras y esas probablemente son las que permitan prosperar en el tiempo, mientras que las otras se extingan. ¿Cierto? Aquí tenemos un ejemplo típico que vemos comúnmente en las documentales, que es el guepardo y la gacela o la impala. Y pues obviamente aquí estamos viendo una carrera armamentista de quién es el que más corre, cuál tiene mayor velocidad que cuál. No llegaremos a observar esto que estoy viendo, que estoy señalando aquí en la parte inferior, pero lo más probable es que ellos ya hayan llegado al tope de lo que biológicamente en términos de velocidad pueden lograr. Obviamente otro de los procesos es la selección sexual. Las hembras generalmente son las que escogen los machos. Por ejemplo, aquí tenemos las aves del paraíso. Todas las aves que son más bonitas y las que cantan mejor son los machos. ¿Por qué? Porque son los que tienen que llamar la atención de las hembras. Piénselo en términos de evolución. ¿Por qué las hembras son así? Para pasar desapercibidas con sus nidos y sus huevos para que puedan prosperar muchísimo mejor, dejar más descendencia, ¿cierto? En cambio, al macho le toca más duro en este sentido, porque son más llamativos, pero son llamativos no solamente para las hembras, sino para los depredadores, ¿cierto? Un depredador puede encontrar muchísimo más fácil un macho de estos con estos colores tan vistosos, tan fastuosos, con esas plumas tan hermosas como las aves del paraíso. Entonces les toca una tarea dura, sobrevivir a los depredadores, pero además con sus bonitos colores y sus bailes tratar de conquistar a las hembras. Es una cuestión simplemente de evolución. Muy bien, una de las características o uno de los experimentos que permitió identificar realmente la presencia de selección sexual en los animales fue el realizado por Malte Anderson en 1982, en el cual utilizó viudas de cola larga. ¿Sí? Los machos son los que podemos observar aquí al lado izquierdo, son de un color negro oscuro muy bello, combinado con unas alas o unas plumas a nivel de las dorsal en las alas de color naranja y de color blanco, con una cola llamativa de más o menos unos 25 centímetros, mientras que las hembras pueden tener colas de tan solo 13 centímetros y de colores un poco más opacos. Ya explicamos la razón de esta circunstancia. ¿Qué hizo Anderson en su momento? Que hoy en día ya este tipo de experimentos sería mucho más difícil realizar, ya que estamos hablando de aves silvestres. De tal modo que lo que hizo Anderson fue cortar la cola
de algunos machos y dejar esos machos de cola corta. A los demás machos los dejó con la cola normal, cuya extensión era de 25 centímetros, y a otro grupo de machos les añadió el plumaje de la cola de los primeros que cortó, haciéndoles como extensiones. ¿Cuáles fueron los resultados de ese experimento? Los resultados fueron los siguientes. Bueno, lo que podemos ver acá entonces son los machos de cola corta, cuyos niveles de nidada están muy por debajo, casi en la mitad, un poco por debajo de la mitad comparado con los machos normales, mientras que los machos de cola larga o extra larga casi que duplicaron las nidadas de los machos normales. Lo que a la postre definiría obviamente que definitivamente las hembras sí seleccionan a los machos con las mejores características y con las mejores aptitudes para la reproducción, con el fin de que se transmitan sus genes a su descendencia. Probablemente ellas no tengan el sentido de la estética como habíamos mencionado previamente, o por lo menos el sentido subjetivo de la estética que tienen los seres humanos, pero serían capaces de visualizar, por ejemplo, el color de las plumas, la brillantez de esas plumas, cuál es la carga parasitaria que puede llegar a tener estos machos, y probablemente si se pudiera pensar, aunque están programadas para elegirlo de manera automática, digámoslo así, por parte de los genes, pues lo más probable es que si pudiese pensar, vamos a antropomorfizar un poco el asunto, si pudiese pensar, pues obviamente es mucho más llamativo un macho de cola muy larga, porque la cola larga, además de que implica salud y buenos genes en el animal, también implica que el animal tiene la capacidad de sobrevivir muy a pesar de que la cola pueda generarle problemas para evadir los depredadores. Muy bien. Hay varios tipos de selección. Esos tipos de selección los podemos encontrar acá. Aquí encontramos una curva de distribución normal en un grupo de escarabajos cuyos fenotipos pueden oscilar entre escarabajos en la cola izquierda de color claro y en la cola derecha de la curva de distribución de color más oscuro. Cuando el grupo, digamos que tiende a promediar o aumentar la población hacia el promedio, digámoslo así, se disminuye la población o desaparecen las poblaciones que representaban las colas, tanto los escarabajos más oscuros en el lado derecho como los escarabajos más claritos al lado izquierdo, estaremos hablando de una selección estabilizante. Cuando todo el rango fenotípico se corre hacia una de las colas, pues obviamente estamos hablando de una selección direccional, porque ese desplazamiento del promedio también se dirige hacia, en este caso, hacia la cola de la derecha, donde están más que todos los escarabajos de color oscuro. Pero también puede ocurrir que la población, la distribución normal de esa población se subdivida o genere dos subpoblaciones, ¿sí? Disminuyendo, digamos, la población promedio, que sería esta que está en la mitad, y generando entonces dos poblaciones aparentemente separadas. Esto finalmente puede llegar a suceder y esto puede llegar a romperse de esta manera y generarse finalmente dos especies distintas. Esto puede llegar a ocurrir realmente. Este tipo de selección se conoce como selección disruptiva. ¿Qué pruebas tenemos de la evolución? Pues obviamente muchas personas todavía dudan del proceso evolutivo y creen que simplemente se trata de una teoría, como si las teorías no fuesen ya bastante bien fundamentadas desde el punto de vista de las pruebas científicas. De tal modo que tenemos aquí entonces varias pruebas de la evolución que lo que hacen es darle un espaldarazo a la evolución como un hecho, más allá de que ya ha sido corroborado muchísimas veces como una teoría. Si estuviéramos hablando de una hipótesis es una cosa distinta, pero estamos hablando de una teoría ya fundamentalmente bien corroborada. Tenemos el registro fósil. Muchísimas de los especímenes fósiles que hemos encontrado, pues obviamente nos relatan una historia muy distinta en el sentido de la historia mítica
de la generación por parte de un arquitecto de todas las especies. Obviamente eso no ocurrió. Tenemos ancestros comunes, como ya lo habíamos mencionado, y a partir de esos ancestros comunes se generan poblaciones divergentes que producen nuevas especies. Bien, aquí tenemos un ejemplo típico de ello, que es el Archaeopteryx. Es un dinosaurio volador que tenía plumas. El plumaje se fue estampado en la roca, como lo pueden ver acá. Aquí tenemos al lado derecho, aquí tenemos en la parte inferior a la famosísima Lucy, que ha sido, digamos, o es todavía un ícono en la evolución humana, porque por primera vez se encontró un primate homínido con bipedalismo, es decir, que podía sustentarse en las dos piernas de atrás y podría caminar de manera erecta tal como lo hacemos nosotros. Así que el registro fósil, a pesar de que aparentemente es incompleto, porque no todos los organismos que mueren pueden fosilizarse, eso depende de las condiciones del terreno, pues obviamente tenemos bastantes registros que van enfocándose hacia a darle un espaldarazo o un respaldo a la teoría evolutiva darwiniana. También están los estudios de anatomía comparada, tanto por homología como por analogía. Aquí podemos observar entonces las extremidades superiores, tanto del humano como la de un felino, la de una ballena y la de un murciélago. Todos son mamíferos, pero todos tienen actividades, funciones y están adaptados a cosas muy distintas desde el punto de vista evolutivo. El brazo humano, a pesar de que ustedes pueden observar que tiene exactamente los mismos huesos, el húmero en este caso en color morado, el radio en color azul, la ulna en un color azul más claro, los huesos del carpo en un color como ladrillo, en rojo los huesos del metacarpo y finalmente en un color café claro estarían las falanges. Todos son órganos análogos. Tienen homología en cuanto a la estructura, pero son análogos porque las funciones son distintas. En este sentido tenemos entonces el brazo humano, la mano humana para asir objetos, para coger objetos, tomarlos, mientras que el felino tiene una garra que le sirve obviamente para atrapar a su presa y desgarrarla. La ballena tendrá una aleta para poder propulsarse en un medio acuático, mientras que el murciélago tiene unas membranas formadas por piel a través de sus huesos de la extremidad superior que le permiten entonces volar y planear. También tenemos pruebas a partir de la embriología. Los embriones o el desarrollo embrionario ha sido uno de los métodos de comparación entre las especies que nos ha permitido identificar un proceso evolutivo, porque digamos que los orígenes humildes de todas las especies, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, pues obviamente a nivel embrionario son prácticamente iguales. Cuando veamos entonces la formación de ese cerebro tripartito durante el desarrollo embrionario nos daremos cuenta de ello, porque ese cerebro tripartito lo comparten absolutamente todos los mamíferos. Así que si pueden adivinar, identifiquen cuál es el embrión humano y me cuentan si es el número 1 que está acá, o será este el número 2, o quizás el número 3, o el 4 que tenemos acá, el 5 no parece, pero ahí se los dejo, y el 6 pues no es el menos parecido de todos, pero ahí se los dejo. ¿Cuál es el embrión humano en este caso? También tenemos pruebas a través de la bioquímica y la biología molecular. Lo que han hecho entonces los biólogos moleculares y los bioquímicos es comparar las secuencias de las proteínas, tanto a nivel parálogo, o sea, en la misma especie, en la cual se comparan dos isoformas de una proteína. Esas isoformas están indicando un fenómeno probablemente de duplicación genética en el cual uno de esos genes ha cambiado lentamente para cumplir con una función ligeramente distinta de esa proteína, pero también tenemos proteínas
homólogas en las cuales pues obviamente tendremos son proteínas que están en diferentes especies y que pueden cumplir con la misma función en cada una de esas especies, pero cuando se comparan las secuencias de aminoácidos como lo están haciendo acá, pues obviamente eso me va a generar agrupamientos de esas especies, porque obviamente las especies más cercanas tendrán secuencias mucho más similares comparadas con aquellas especies que tengan entonces o que estén distribuidas de manera más alejada a las primeras. Esa sería la manera como se puede hacer. Se puede lograr entonces a través del estudio de las secuencias de las proteínas o a través del estudio de las secuencias de los nucleótidos, ADN y ARN. En ambos casos se puede llegar a hacer. Aquí estamos viendo un ejemplo de evolución paralela en herbívoros, específicamente en herbívoros. Bien, también está el fenómeno de la adaptación. Uno de los ejemplos más claros es el de la mariposa Biston betularia, que tiene entonces dos variantes o dos alelos en el rango del color. Tenemos un alelo que nos va a generar un color más oscuro y tenemos un alelo de la mariposa moteada que da una coloración un poco más blanca. La historia es bien interesante porque normalmente se ha asociado con el periodo de industrialización finalizando el siglo XIX en Inglaterra debido al uso del carbón. Voy a explicarlo. Antes del proceso de industrialización, los árboles tenían líquenes de color blanco. Esos líquenes de color blanco entonces hacían o permitían que las mariposas de color más oscuro fueran más visibles para los depredadores, mientras que las moteadas de color blanquecino pues pasaban desapercibidas frente a esos mismos depredadores. Por lo tanto, en su momento, cuando se hizo un censo, digámoslo así, de estas mariposas o de estas polillas, pues obviamente encontraron que la población de mariposas de color oscuro era menor en comparación con la población de mariposas moteadas. Pero llegó el proceso de industrialización, el uso del carbón, y con el uso del carbón comenzó a aparecer el hollín que se pegó entonces a la corteza de los árboles, cubriendo los líquenes que eran de color blanco y produciendo entonces árboles de color oscuro. De tal modo que las polillas entonces de color oscuro vieron un incremento poblacional porque empezaron a pasar desapercibidas frente a sus depredadores, mientras que la polilla moteada blanca comenzó a disminuir su población. ¿Eso qué significa en términos evolutivos y hablando de neodarwinismo? Obviamente, estamos asociando dos alelos. Esos dos alelos se generaron probablemente, o uno de ellos se generó por mutación, es lo más probable, y se desarrolló dentro de la población. Ahora, si ese alelo coincide en un periodo de tiempo en el cual se pueda darse el lujo de adaptarse al medio en el cual está inmerso el individuo, o en este caso la población, que es la población de mariposas Biston betularia o de polillas Biston betularia, pues obviamente esa adaptación será exitosa, ¿sí? Inicialmente era exitosa en el caso de las mariposas moteadas, pero posteriormente la adaptación, digámoslo así, premió a la mariposa de color más oscuro, cambiando obviamente la cantidad de mariposas en la población, el número de estas mariposas a nivel poblacional. O sea que el fenómeno de la adaptación es un fenómeno direccional, pero depende del fenómeno aleatorio que son las mutaciones, como ya lo habíamos hablado previamente en el video. Bien, finalmente tenemos entonces la evolución humana. Tenemos muchos primos lejanos del género Homo y de los australopitecinos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Homo habilis en la parte inferior, el Homo neanderthalensis, que era un Homo sapiens como nosotros, pero la subespecie era neanderthalensis. Nosotros somos Homo sapiens, subespecie sapiens. Tenemos también el Homo erectus acá y otros australopitecinos que eran muy similares, digámoslo así, fenotípicamente con los del género Homo,
pero que tuvieron obviamente diferencias dependiendo de la zona geográfica en la cual se circunscribieron y en la cual se adaptaron para poder evolucionar de manera independiente. Así que el árbol de la vida enfocado a la evolución humana podría ser este, donde obviamente tenemos ramas muy antiguas como las que dieron origen al Ardipithecus, al Ororhinturigensis, al Ardipithecus ramidus, que es una de las fotos del registro fósil que teníamos anteriormente, una rama de hace aproximadamente unos 7 millones de años, mientras que tenemos ramas un poco más jóvenes de hace 5 millones de años que pudieron haber dado lugar a todos los australopitecinos que conocemos, a los parántropos y finalmente estas tres ramas que se están formando acá, 1, 2, 3 y finalmente, como les mencionaba, pues la rama central, en este caso central, del género Homo, que dio lugar pues a varios tipos o varias especies de Homo, como el Homo habilis, el rudolfensis, el Homo erectus, el heidelbergensis, el Homo naledi, que está todavía en discusión, el Homo floresiensis, en fin. Esta, digamos, es una infografía de la National Geographic donde nos muestran también hace cuántos millones de años pudieron haber surgido entonces los diferentes géneros del Australopithecines, aparentemente de manera paralela al Homo naledi, como en este caso se puede observar acá, que es nuestro reciente primo encontrado hace unos cuantos millones de años. Bien, aquí tenemos los cráneos de muchos de ellos, incluyendo algunas especies que conocemos hoy en día, primos muy cercanos como el Pantroglodites, que es el chimpancé. ¿Y por qué los estamos comparando? ¿Por qué estamos comparando los cráneos? Porque es muy importante. Aquí tenemos el Homo sapiens, que es el N. Ustedes pueden observar que hay algo muy particular en el Homo sapiens y es que la frente es muy alta. Cuando la frente es muy alta, eso significa que la bóveda craneana pues obviamente aumenta su tamaño y el volumen que puede albergar, digámoslo así, a nivel cerebral pues va a ser muchísimo mayor comparado con una frente muy angosta o casi incipiente en el caso, por ejemplo, del Pantroglodites o en el caso de los otros australopithecinos y Homo que están acá dibujados. Por ejemplo, el E corresponde a un Homo habilis. Podemos observar que la frente no es tan alta como en el caso del Homo sapiens, por lo tanto la bóveda craneana va a ser muchísimo más pequeña. Miren que la frente no va hacia arriba sino va hacia atrás, por lo tanto el volumen que puede albergar de masa encefálica va a ser muchísimo menor. Entonces eso puede darnos unos indicios de cómo y hacia dónde fue dirigida la evolución en el caso del ser humano. La pregunta es ¿por qué? Y eso lo vamos a responder más adelante. No en esta, sino más adelante en otro video. Bien, aquí tenemos una comparación de un Homo habilis, la frente de un Homo habilis, comparado con la silueta del cráneo de un Homo sapiens, para que noten la diferencia entre una bóveda craneana y la otra. Bien, Martín Pescador para aprovechar. Toda teoría debe ser predictiva y esta no es la excepción. En el caso de Darwin pasó algo bien interesante en 1862. Robert Bateman le envió unos dibujos y un espécimen de Madagascar, esta planta llamada Angrecum sesquipedale. Angrecum sesquipedale tenía un pecíolo bastante largo, más o menos de unos 30 centímetros, para lo cual Darwin siempre se preguntó cuál podría ser el polinizador que llegara hasta el fondo para lograr tomar el polen y permitir entonces que la planta pudiera reproducirse de manera sexual y de manera adecuada.
Darwin se imaginó que probablemente existía algún tipo de polinizador con una probóscide lo suficientemente larga para que llegara hasta el fondo y pudiese impregnarse entonces del polen, cosa que ese mismo polinizador, al llegar a otra flor, depositara los gránulos de polen que había obtenido de la primera. Pues resulta y sucede que una vez hecha la predicción en 1862 por parte de Darwin, pues obviamente apareció el polinizador en 1903. Rothschild y Jordan publicaron en 1903 entonces esta pequeña polilla con una probóscide larguísima, más o menos de 30 centímetros, conocida como Xanthopan morgani predicta. Y predicta porque finalmente fue una predicción ejecutada o realizada por Charles Darwin en 1862 de manera previa. Así ha habido otro ejemplo también, el Tiktaalik fue otra de las predicciones que hicieron los científicos en la era moderna, pues en esta época, en el siglo XXI, científicos de la Universidad de Chicago hicieron la predicción de un tetrápodo que salía o emergía por primera vez, pasaba del agua a la tierra por primera vez. Y efectivamente, posteriormente a ello encontraron, después de una época de deshielo, si no estoy mal fue en Groenlandia, donde encontraron el Tiktaalik. Bien, hay otros ejemplos de evolución frente a nuestros ojos. Uno de los ejemplos típicos y que nadie quiere que todos los, digámoslo así, los contradictores de la teoría de la evolución, digamos que no tienen en cuenta, es el hecho de que nuestras bacterias evolucionen debido a la presión selectiva por parte nuestra con los antibióticos, de tal modo que ellas se hacen resistentes a los antibióticos y pues obviamente nosotros tendremos que adaptarnos de alguna manera para poder solventar esa situación. Pero otro ejemplo de evolución frente a nuestros ojos que no es un ejemplo microscópico sino macroscópico es el de las tilapias, los cíclidos. Aquí hay un ejemplo de radiación adaptativa que fue lo mismo que encontró, o algo muy similar a lo que encontró Darwin con los pinzones en la isla Galápagos. Tenemos entonces los lagos ubicados en el continente africano, los lagos más grandes que son el lago Victoria, el lago Tanganica y el lago Malawi. En cada uno de estos lagos encontraron diferentes especies de cíclidos. La pregunta del millón que se hicieron obviamente los investigadores es ¿por qué? ¿De qué manera estos peces pudieron adaptarse a diferentes nichos ecológicos dentro de un mismo lago en una, digámoslo así, si pudiéramos decirlo, en una extensión tan pequeña de agua en este caso, porque no estamos hablando del mar, estamos hablando de unos lagos que sí son muy grandes, pero que obviamente o que teóricamente no serían tan grandes como para generar un fenómeno de especiación de este estilo. Sin embargo, encontraron que obviamente cada uno de estos cíclidos se adaptaba a diferentes pequeños nichos dentro del mismo lago. Algunos se adaptaban a sobrevivir en la superficie, otros se adaptaron a vivir en el fondo, otros se adaptaron a vivir y anidar en las paredes del lago, y de esa manera obviamente comenzó una diversificación o una radiación de adaptación obviamente en cada uno de estos micronichos, si lo podemos denominar de esa manera. Aquí está el artículo para quienes lo quieran entonces leer. Simplemente están preguntándose sobre cómo se diversificaron esos cíclidos en estos lagos en África. Otro ejemplo bien interesante es el de Poecilia reticulata, que es un pececito, es un pez como el que observan acá en la parte superior derecha. Es un pez muy bonito que puede generar entonces pequeños puntos de colores dependiendo de si hay presencia de depredadores o no. Los investigadores hicieron entonces un estudio en el cual pusieron algunos de estos pececitos en estanques sin depredadores. Otros de estos peces fueron puestos en estanques con depredadores fuertes, como la Crenicicla alta,
y en otros 2 estanques pusieron estos pececitos con depredadores débiles del género Rivulus arti. ¿Qué encontraron? Después de el 6º mes encontraron que muchos de esos peces, los depredadores fuertes, pues impidieron prácticamente la diversificación o la proliferación de Poecilia reticulata, mientras que los depredadores débiles permitieron algo la proliferación de estos peces. Durante el mes 11 de seguimiento se hizo un censo y se observaron las manchas tanto en forma y en cantidad. En los estanques sin depredadores, pues obviamente los pececitos pudieron proliferar sin ningún problema y pudieron entonces desarrollar toda la gama de colores y de manchas en sus escamas. Mientras que aquellos que vivían bajo la presión selectiva de depredadores fuertes y depredadores débiles desarrollaron una menor cantidad, un menor tamaño por un lado y una menor cantidad de manchas adicionalmente, ¿cierto? Durante el mes 14 desde el inicio se hizo también un censo y se observaron también esas manchas. Todo apuntaba exactamente a lo mismo. Cuando no había presión selectiva, los peces desarrollaban una gran cantidad de manchas. Cuando habría depredadores fuertes, pues los peces nunca desarrollaban ese tipo de manchas para poder pasar desapercibidos frente a los depredadores y tratar de adaptarse y sobrevivir a ese entorno. Este es otro ejemplo de evolución frente a nuestros ojos que se ha realizado en un buen modelo animal como Poecilia reticulata durante un año, año y medio de trabajo en investigación. Bien, aquí están los resultados entonces. Tenemos aquí el tiempo en meses. Aquí está el trabajo, fue hecho en 1980 por Engler, ¿sí? Tenemos entonces en el eje de las X tenemos los meses, el tiempo, y en el eje de las Y tenemos entonces las manchas por pez. Y podemos observar entonces que los puntos de color negro me están mostrando que durante el mes 20 se encontraron por lo menos en promedio por animal 13 manchas de colores, y esto está de acuerdo, o digamos que es una conclusión basada en los estanques de aquellos pececitos que no tuvieron depredadores en dichos estanques y que pudieron proliferar sin ningún problema. Cuando el depredador era débil, pues obviamente tenemos entonces la misma proliferación o una proliferación muy similar de manchas, pero cuando el depredador era fuerte, encontraron que el promedio de las manchas estaba más o menos en 9.5, ¿cierto? Si podemos hacer más o menos una línea que llegue hasta ese punto. Estaba entre 9 y 9.5, digamos, el promedio de las manchas. Eran manchas además más pequeñas porque obviamente el depredador fuerte era una presión selectiva bastante importante, por lo cual los peces de Poecilia tuvieron que suprimir, digamos, la producción de esas manchas con el fin de pasar más desapercibidos y evitar que los depredadores pudieran atacarlos. Así que este es el otro ejemplo que les tenía sobre la evolución frente a nuestros ojos. Muy bien, aquí les dejo alguna bibliografía bien interesante para que terminen de consultar sobre el darwinismo, sobre la teoría de la evolución, y obviamente hay libros muy interesantes que mencionan muchísimo más y que explican muchísimo más este aspecto, como el libro de evolución de Richard Dawkins o el libro de por qué es verdadera la evolución de Jerry Coyne. Son libros muy interesantes, son libros de divulgación científica que cualquiera puede leer y que todo el mundo puede acceder a ellos fácilmente para poder entender muchísimo mejor este fenómeno evolutivo. ¿Listo? Muchísimas gracias. No te olvides, si te gustó, dale like, si no, pues no hay ningún problema. Todo será bienvenido. Suscríbete a mi canal, por favor. Chao.